amigos, ¿qué tal? Es un gusto que estén aquí en su canal, lo que nos dé la gana. Y pues ahora estamos muy contentos porque vamos a inaugurar una nueva sección. Ya sacamos el video introductorio promocionando estos videos. Van a ser acerca del Valle de Guadalupe, es la ruta del vino. Y pues estamos muy contentos porque creemos que va a ser una sección fuerte como la sección que tenemos de México, Pueblos Mágicos y Pueblos Ocultos, que es pues nuestra sección que ya tiene más de 20 videos y pues es la que nos ha dado muchas vistas, ¿no? Hasta ahorita, que hemos logrado conseguir pues hasta ahorita al menos los 1000 suscriptores. Entonces esta nueva serie pues es pues especial para nosotros porque este es un lugar maravilloso, o sea, está lleno de mucha comida, lleno de vino, que es lo importante que queremos ver aquí, pero sobre todo está rodeado de una naturaleza así impresionante. El primero que nos echamos fue un tinto de la hacienda, esto es en la casa de la Lomita, y también fuimos a comer a lo que es la casa de Doña Estela. Esta serie de videos es más que nada para toda la gente que ya vive por aquí en Baja California, los que están en California, los que están en Baja California Sur, y pues también animar a toda la gente que está cerca o un poco lejos, pues amigos también, ya les he dicho que vengan muchas veces para que pues vean una de las cuantas maravillas que hay aquí en Baja California y pues se animen a venir, ¿no? Más que nada. Entonces pues vamos al primer video. El ir camino al valle es tan gratificante que antes de llegar a cualquier rincón que elijas ya vale totalmente el viaje. Nuestra primera parada fue la cocina de Doña Estela. Su cocina es ya referente en Baja California y el mundo, ya que la red internacional de críticos londinense Foodie Hub seleccionó su machaca con huevo para competir por el Foodie Hub Global Awards. Esto contra muestras culinarias de Tokio, Baltimore, Londres, Melbourne, Mumbai, Orange County y Nueva Orleans, llevándose el título como el mejor desayuno del mundo del año 2015. Ahí no más. Por esta popularidad creciente desde aquel año, ya se imaginarán que los fines de semana el lugar está atiborrado de comensales, y la espera en estos días es de aproximadamente una hora o un poquito más. La espera vale la pena, nosotros llegamos aquí porque muchas personas nos recomendaron el borrego tatemado, pero mientras espera no hay nada como abrir bien el apetito con un buen vino, en La Lomita, que está a unos cuantos pasos de la cocina de Doña Estela. Estos dos lugares están unidos tanto por cercanía como por historia con Doña Estela, pero eso es material para otra visita. Pero bien, hablemos de La Lomita. La hacienda La Lomita es un lugar pintoresco y tranquilizante, cuyos dueños comenzaron todo pensando en una casa de retiro para sus padres, pero se convirtió en una vinícola que adoptó métodos españoles con un diseño de casa con temas mediterráneos, apostando por cerrar la tradicional línea de vinos mexicanos y empezar un nuevo tema enológico en cuanto a tecnología y métodos de vinificación, además de ser de los primeros en apostar por una nueva zona vinícola. También puedes observar sus barricas tener ese sueño eterno por el que descansa su mejor vino, hasta salir de ahí y deleitar a sus visitantes. Aquí la puedes pasar bastante bien en compañía de quien tú quieras y su vista es bastante agradable. Además, puedes bajar y observar los tanques troncocónicos. Su primer vino fue el llamado Pagano, y sobre este vino encontramos que hay muchos comentarios positivos aludiendo al sabor y aroma, así como la calidad en el costo-beneficio. Pagano es elaborado con uva Grenache. Hay algo que nos pareció muy curioso. El vino tiene este nombre ya que fue una respuesta a mi parecer fabulosa para los vinos de otras casas vinícolas de la región, ya que algunos nombres de sus vinos de estas otras casas pues tienen nombres santos. Después de nuestra cata nos decidimos por una botella de tinto de la hacienda. El precio fue de 350 y la cata nos costó 150 pesos, este costo es por persona. Hay catas más caras en las cuales te ofrecen 5 vinos o más, pero en fin, no hay nada como sentarte, descansar, admirar el paisaje y dejarte consentir por el vino que se vuelve una experiencia mayor, aunada a todo este ambiente que hace una conjunción inolvidable. Pero hey, esperen. Claro que catar o degustar un vino viene acompañado de muchas sensaciones, tres principalmente: vista, olfato y gusto. Pero ¿quién mejor para explicarnos lo que deberíamos notar en cada vino que quien guía la cata? Bueno, los vinos que el día de hoy degustaron son tres vinos, nuestros vinos
jóvenes tenemos un vino rosado que se llama Cursi. Es añada 2016, la que tenemos ahorita en la sala de degustaciones. Es 100% Grenache. No pasa nada de tiempo en barrica, es directo del tanque de fermentación a la botella. Van a encontrar que en aromas es súper fresco, muy dulce, mucha frambuesa, mucha fresa, pero en boca es completamente seco, es un contraste. En tonalidades es un rosado muy intenso, casi un tinto muy ligerito. Por acá tenemos Discreto Encanto Tinto, es nuestro tinto joven, es una mezcla de Cabernet Sauvignon, Grenache y Ruby Cabernet. Este tampoco tiene nada de tiempo en barrica, es directo del tanque de fermentación a botella, muy afrutado, muy ácido en boca. Y bueno, este tinto fue diseñado para hacer ese tinto que se puede tomar durante el verano, un poco más baja la temperatura en comparación de otros tintos. Y por acá tenemos Tinto de la Hacienda. Tinto de la Hacienda es añada 2015, es una mezcla de 3 uvas, Cabernet, Merlot y Syrah, con 10 meses en barrica de roble francés de segundo uso, lo cual lo hace muy ligero en boca, pero ya es muchísimo más aromático a comparación de Discreto Encanto Tinto, que es muy afrutado. Pueden encontrar muchas más especies en aromas, mucha pimienta, incluso pueden encontrar esta tonalidad un poco más intensa en boca. Si gustas, puedes dejar aquí un comentario o simplemente una pequeña firma, si quieres. Después de este maravilloso rato en la lomita, por fin probamos nuestro tan esperado borrego tatemado y realmente es delicioso. Y el plato es enorme, sin duda queda satisfecho 100% tanto por sabor, precio y calidad. Realmente recomendable. Nuestra primera impresión con este lugar fue increíble, quedamos enamorados. El regreso a casa es difícil ya que el hecho de conocer este lugar te hace querer vivir aquí, pero tenemos tiempo para explorar el valle y eso nos llena de emoción. No te pierdas los siguientes capítulos, seguimos preparando diverso contenido acerca de este valle para que tus ganas de venir incrementen. No olvides suscribirte y recuerda, consume vino mexicano.